Hola, después de un periodo de inactividad, volvemos en la Taberna del Ganso con 2 podcasts para tratar uno de los temas más interesantes de la masonería y poco conocidos, como es el tema de los antiguos y de los modernos. En este podcast, que será el primero de 2 podcasts, cada uno para un tema, vamos a tratar el tema de los antiguos en este primer podcast, como os he comentado, de la mano del hermano Alberto Moreno. Este hermano ha traducido varias obras del inglés al castellano de autores masónicos como Albert Pike y otros. Conoce, le gusta investigar y le gusta estudiar el tema de los antiguos y de la masonería inglesa. Creo que es una persona que os va a gustar lo que va a deciros, porque aporta pues un conocimiento de la masonería que tiene que ver con la masonería anglosajona, que a nosotros nos viene un poquito lejano, ¿verdad? Porque todos procedemos de la masonería francesa. Y la masonería del mundo anglosajón pues nos viene un poco lejana. Sin embargo, bueno, tiene que ver con el origen. Creo que os gustará este podcast. Y el próximo podcast, que también será muy interesante, será acerca de los modernos. Espero que disfrutéis del audio. Y nada, pues ya sabéis lo que se hace en estos casos. Si os gusta, divulgadlo. Bueno, venga, os dejo. Vale. Pues vamos a empezar por el tema de la antigüedad. Vamos a ver. Tema de la antigüedad. ¿Cuándo se puede considerar que empieza la masonería? Ya que vamos a hablar de los antiguos. Es que hablas todo. No, es un marroncillo que te he puesto ahí. Bueno, hombre. Por empezar de alguna manera, no sé, por escoger, luego ir cogiendo hilos. Hombre, es que la cuestión está. Las cosas no empiezan en un momento dado, sino que van evolucionando. La cuestión es donde pones la baliza de decir, aquí empieza esto, antes era una cosa y antes era otra, que eso es muy complicado, ¿no? Entonces, pero ¿dónde podríamos decir, sin entrar en el mito, que existe algo que se puede llamar masonería? Porque estaba, en 1600 sabemos que ahí habían logias que aceptaban gente que no era constructora. Sí. Vale, pero esa masonería, ¿se puede llamar masonería o solamente constructores? Vale, vamos a ver una cosa, es que como aquí en España tampoco desconocemos muchas cosas del contexto inglés, pues hay cosas que las vemos y nos llaman mucha atención y las vemos y decimos, bueno, ¿esto por qué ha sido? La pregunta es, ¿por qué las logias aceptaban a masones libres y aceptados? La respuesta, porque todos los gremios lo hacían realmente. Desde los pastores hasta los carpinteros de ribera que construían barcos, hasta los fabricantes de guantes, de calcetas. O sea, un gremio en la Edad Media era una institución muy particular. O sea, el que pertenecía a un gremio tenía su vida social, su sustento económico, casi su seguridad médica, por así decirlo, y la seguridad en caso de que le faltase para su familia, todo muy circunscrito dentro del tema del gremio. Y el gremio, para darse lustre a sí mismo, era normal que incorporase a miembros aceptados que seguramente tendrían una relación muy tangencial con el oficio del que se trataba, pero los incorporaban, no solo los masones, cualquiera por esta razón. Además, piensa que lo que es el concepto del ayuntamiento y de la administración civil de las ciudades y todo esto está también muy relacionado con los propios gremios. Entonces, bueno, se crea una especie de mezcolanza de
de estatus, oficio y situación y realidad económica que bueno, que es muy particular. Y en el tema de los aceptados era muy normal que por subir de estatus y por la propia autoestima del gremio, pues que se aceptasen miembros externos, pues, sencillamente como un poco como ahora mismo en la masonería en Inglaterra, pues le da por conceder cargos a la nobleza, no es la misma situación, pero el principio es el mismo. Vale. Porque el primer así referencia que tenemos es Elías Smole. Los hubo antes, hubo más un aceptado antes siempre. Lo que pasa es que a ver cuando pones el listón de bueno, esto es masonería especulativa. Ashmole es que hace mucho por avanzar la masonería. Ashmole es el primero que presenta propone en Escocia los rituales más o menos unificados para el primero y segundo grado que se los aceptan, y hace una propuesta de tercer grado, obviamente no Akita, que se la rechazan. Entonces Ashmole no era el primer aceptado, pero sí saben que en el tema propiamente esotérico e iniciático de la masonería le hace avanzar mucho. ¿Y cuándo se puede considerar que empieza la masonería a tener conciencia de ser algo más que una simple organización de albañiles? Es porque claro, cuando vemos una construcción vemos simbolismo cristiano, ¿no? Sí. Porque el cristianismo tiene su esoterismo, su explicación y todas las cosas y tal. Aquellos constructores comenzaron a crear una cosmología propia a través del oficio de construcción y serían conscientes de que ahí tenían una especie de información o doctrina esotérica propia, o fue algo que fue produciéndose en la medida en que los aceptados iban montándose sus películas. Es que pasa un poco lo mismo que antes. Todos los gremios tenían carga esotérica, todos, pero todos hasta los porqueros, que lo sabía. O sea, todo el mundo tenía su santo patrón, una serie de usos más o menos rituales, y de cierta manera intentaban imbuir lo que era el trabajo suyo artesanal de valores místicos, por así decirlo. Es una cosa normal, y no solamente en los gremios en Inglaterra. Una semejanza que me llama la atención, que por ejemplo en Egipto también pasaba eso con los constructores y con los constructores de barcos. Los constructores de barcos también tenían una especie de enseñanzas esotéricas en Egipto, y bueno, como los gremios y como todo el mundo en la Inglaterra medieval. Pero eso desde los que fabricaban los arreos para los caballos a los que hicieron cualquier cosa. Todos tenían en mayor medida incorporaciones esotéricas. Lo que pasa es que los masones pues venían especialmente bien para el tema de la iniciación. Era, por una parte, el tema del simbolismo de la construcción. Se podía asemejar evidentemente la construcción de los edificios a la construcción del propio yo. En ese sentido pues era mucho más empleable que no pues el simbolismo de otro tipo de gremios. Sí, buscaban darle un sentido trascendente a su oficio. Bueno, de ese modo pues bueno, fíjate, curioso, yo eso no lo sabía. ¿Ves? Es como las cosas todas se aprende. ¿Me permites que te haga un inciso de esto? Una de las cosas más curiosas cuando acerca del simbolismo de todos los gremios, hacia 1250 por ahí, los autos sacramentales la Iglesia los encomienda a los gremios, y durante más de 150 años y seguramente más de 170 los gremios estuvieron en las distintas ciudades, en York, en Norwich, en Gloucester, estuvieron representando siempre en el día de Corpus Christi. Cada gremio representaba su propio auto sacramental, lo que llamaban misterios. Bueno, se montaban en una carreta y se representaba mientras la carreta se iba desplazando por el pueblo. Cada uno intentaba plasmar en ese auto sacramental lo que era un poco el mito de su oficio. O sea, los armadores representaban, por ejemplo, la expulsión del Edén, que se supone que se hace con la espada de fuego, tal y cual. Por ejemplo, los constructores de barcos representaban
año tras año y durante más de siglo y medio el Arca de Noé. O sea, por ejemplo, los que fabricaban tejas, supongo que sería por la alegoría de la protección, pues representaban a la defensión de Jesucristo ante Pilatos. Y entonces, bueno, pues los masones, por cierto, representaban uno muy curioso. Dice, bueno, esto es porque no les quedaba otro, porque lo hicieron muy a sabiendas. Los masones de York, por ejemplo, estuvieron representando durante más de siglo y medio los tres magos ante Herodes, lo que representaban. Entonces, un poco con eso, cada uno de los gremios, en un mundo además donde nadie sabía leer y escribir, donde había esa especie de ignorancia, pues se iban manteniendo así esas tradiciones, intentando imbuir a cada oficio de una especie de espiritualidad. Pues, ¿cómo te diría yo? El problema es que eso, claro, como un antecedente, como un personaje de un origen, está bien. El problema es cómo se fue estructurando eso para... A mí me da la impresión de que la masonería es antigua, realmente desapareció como masonería, al menos tal y como conocemos la masonería. Porque cuando... No, me refiero... Bueno, empiezo otra vez. Hago la pregunta. Es decir, cuando la gente está creo que fue en 1751, sí. Se monta los antiguos, sí, ¿no? Que montan antiguos, su chiringuito. No es gente que sea de los antiguos, sino es gente que... ¿De dónde proviene esa gente? Porque realmente esa masonería antigua, ellos también inventan una nueva masonería, aunque sea antigua. Porque esa masonería operativa, especulativa y tal, a mí me da que desapareció, que no hay... Yo te digo mi opinión. Yo creo que la masonería, ni la antigua ni la moderna, realmente evolucionan directamente a partir de lo que era la masonería operativa. Yo, la opinión mía, no es algo que sea irrefutable, pues seguramente sí sea muy discutible, pero yo tengo la sensación de que lo que sucede cuando la masonería se convierte en especulativa es que iniciados la cogen y la utilizan para fabricar lo que se llama la masonería especulativa. Los masones operativos nunca habían llegado tan lejos como para inventar un tercer grado, ni muchísimo menos el arco real. Eso es alguien que lo ha hecho con una intención muy clara y muy definida, y que exceden mucho lo que había anteriormente. Cierto es que evidentemente el bagaje cultural, simbólico, de leyendas que proporciona la masonería operativa era absolutamente fabuloso y venía de narices, pero yo no creo que los masones operativos fuesen llegando hasta una cosa como el tercer grado. El tercer grado no lo inventan ellos, de hecho tardan y lo aceptan, y de una manera un poco a regañadientes. El tercer grado, igual que el arco real, lo inventan masones especulativos meramente. Claro, es que esa es la cuestión, porque esta gente, vale que te puede hacer un rosetón, vale que tenga conceptos de geometría sagrada y tal, todo eso, que podrían haber ya, utilizando las matemáticas, podrían hacer una serie de medidas en las iglesias y tal, pero no creo que fuera más allá de hacer un simbolismo que fuera meramente cristiano y católico en este caso, y poco más. Es decir, luego la masonería se convierte en una organización mucho más esotérica, ya fuera del marco cristiano. Entonces ahí la cosa se complica un poco, porque yo también me da la impresión de que quienes montan la masonería, ya sea los que se consideran antiguos como los modernos, lo hacen al margen de los operativos. Yo lo que sé, en general sí, pero hay algunos detalles que son también para tener en cuenta. Por ejemplo, en Escocia la masonería operativa ya coge y pone a trabajar juntos a católicos y a presbiterianos de la Edad Media. A eso yo creo que hay un trecho importante, no en tiempo, pero sí en concepción de lo que es la realidad espiritual del asunto, porque viniendo de donde se venía a esa y también los hebreos. En el siglo XVII, en el 1600 y pico, ya los hebreos están también bienvenidos a la logia, asimilados, teniendo en cuenta sus particularidades. Entonces, eso no... la tolerancia no se genera, al menos en la Edad Media, no se generaba casi nunca por generación espontánea.
Posiblemente porque desarrollarían una doctrina esotérica que yo les sacaría de lo que es el esquema de la religión institucional, meramente, Sí, del aspecto seguramente exotérico de la sí. masonería. Algo así, unos conceptos esotéricos que fuesen más universales y que estuviesen por encima de lo que es el mero formulismo de la, pues eso, de la religión esotérica impuesta por ese poder político / eclesiástico. Que en la Sí, época... del institucional, se salieron de la... Como hacen muchos místicos han tenido problemas con la Inquisición porque desarrollaron el misticismo y de todas formas la mística y el esoterismo en cierto modo tienen un aire y se salen de la religión institucional y reciben los palos del aspecto exotérico de la religión. Yo creo que van de la mano siempre. Lo que pasa, bueno, a veces se formula de una manera y otras veces se formula de otra, ¿no? Mira Teresa de Jesús, ¿no? Si tú te pones a leer a Teresa de Jesús es muy curioso porque encuentras muchas cosas que te definen los grados, no de la masonería, sino de cualquier sistema mistérico. O sea, lo que son los grados, sí, es una cosa curiosa, pero cuando te digo Teresa de Jesús, seguro que Krishnamurti o el maestro Eckhart o quien sea, ¿no? Pero como son cuestiones comunes y... Sí, porque llegamos a la cuestión del arquetipo. Sí, claro. Que lo que pasa es que como Jung no había inventado todavía el tema, bueno, no había del arquetipo o de la realidad iniciática. Si ves que al final lo que la llamamos como iniciático podríamos llevarlo al lenguaje psicológico también y llevar en ese sentido, porque la iniciación lo que hace es intentar dar un poco de forma a pues aspectos que luego Jung nos explicaría como arquetipo universal. Yo voy más allá. Yo el concepto que tengo de la iniciación es más bestia, ¿sabes? Más bestia que el tuyo. Sí, bueno, tú tienes un concepto intelectual, pero ya te digo, para mí yo creo que tú plantearse la iniciación de forma hecho intelectual ya consiste en negar lo que yo creo que es la iniciación. No te creas. Yo también tengo mis vicios metafísicos. Sí, no los pero la iniciación, la definición. Pero es que yo creo que los sistemas iniciáticos lo que pretenden es acercar un conocimiento que no conocen. Es decir, la gente intuye algo y lo desarrolla gráficamente a través de liturgias, métodos y tal, pero no es un conocimiento, es una intuición. Sí. Entonces, pues claro. Bueno, es una intuición hasta que deja de serlo. Es que claro, ya te digo, en el concepto de iniciación tradicional, como experiencia mística, si algo la caracteriza para los que la han vivido es la sensación de absoluta hiperrealidad. Es que planteamos como una hipótesis, sí, pero eso ¿cómo lo puedes demostrar? El problema con lo que se choca con esto es que para los que lo han vivido ya es irrefutable, porque no es que sea no es como un sueño. No es como un sueño. Es una realidad, pero vamos, hasta un punto de una viveza con un marchamo de realidad total, porque lo es. Entonces, claro, en el momento que se ha experimentado eso, pues ya los conceptos... Esa es la razón por la que los antiguos estaban tan disgustados con la definición que dieron acerca de la religión los modernos. Eso de el masón, no me acuerdo ahora mismo, lo tengo por ahí anotado. Mira, ¿te refieres a lo de que no se puede obligar a la única religión en la que se puede obligar? Ese es el párrafo más famoso dice: el masón está obligado por vocación a practicar la ley moral, y si comprende sus deberes nunca se convertirá en un estúpido ateo ni en un hombre inmoral. Aun cuando en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países donde habitaban, hoy se ha creído más oportuno, y aquí viene la madre del cordero, no imponerle otra religión que aquella en que todos los hombres están de acuerdo y dejarles completa libertad respecto a sus opiniones personales. Esta religión, esto a los antiguos les tuvo que poner de los nervios, esta religión consiste en ser hombres buenos y leales, es decir, hombres de honor y probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres o de sus convicciones. Bueno, pues este texto, ya te digo, que parece que está defendiendo la religión, lo que está haciendo, y los antiguos enseguida se dieron cuenta en cuanto lo vieron, es desmontar la iniciación tradicional. Porque toda esa experiencia mística e hiperreal
de poco menos que llegar al paraíso así, pues claro, con todo esto se queda totalmente diluida y se transforma lo que debe ser, en opinión de los antiguos, también mía, una experiencia mística en un vamos a ser buenos, de ayudar a las abuelitas a cruzar la calle. Y es una cosa que... Pero también lo que hace es crear digamos, universalizar la orden. Yo fíjate, el otro día cogí una frase de Tenzin Gyatso, que es un maestro budista, sí, ya fallecido. Sí. Cogí una frase suya y le puse, porque igual lo has leído, y puse la frase esa de Teresa de Jesús, que el Dios está en los pucheros, ¿no? Sí. Es decir, que en principio las dos frases, la budista es mucho más retorcida, mucho más así, mucho más extensa y sí, tal, muy al estilo oriental. Sí. Y la otra pues es más castiza, ¿no? Sí. Pero en el fondo están diciendo lo mismo. Es decir, entonces, no le puedes decir a alguien que existe una religión verdadera y una falsa, porque lo que está diciendo, yo interpreto ese fragmento del texto como lo que está diciendo es que en todas las religiones está la verdad. Así que después de todas las religiones en mayor o menor medida formas. sí, en mayor o menor medida sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Es que volvemos a la cuestión, no estamos hablando de religión desde el punto de vista racional, estamos hablando de una vivencia mística. Y ahí es donde choca el asunto. Es lo que te comentaba el otro día en el Facebook, ¿te acuerdas? Es que lo que se estaba haciendo con esto, al racionalizar la vivencia religiosa, pues es un poco como si a la hora de hablar del amor con tu esposa o cualquier ser querido, hablas y dices, sí, bueno, tenemos que definir lo que es el amor y ver qué es lo que esperamos cada uno en lo otro, buscando lugares comunes de encuentro, y el amor no funciona así. El amor es una pasión que te tiene que arrastrar, y si no, el asunto no funciona bien. Y con la iniciación pasa lo mismo. Los verdaderos iniciados son personas que necesitan poco menos que huir de este mundo y adentrarse en esas moradas del más allá. Yo he conocido a alguna persona de esas, es muy raro encontrarlas, y yo sí he podido conocer alguna, y te aseguro que el ponerse a plantear bueno, un concepto de Dios como de miurgo que le da cuerda al universo, lo crea y luego lo deja así a ver qué pasa, tal, esos conceptos fríos e intelectuales no, sencillamente no son compatibles con de lo que va la iniciación, la iniciación con mayúsculas, la mística, y eso es de lo que se está tratando, ¿sabes? Es que en realidad cuando surgen los modernos, yo sinceramente no sé hasta qué punto lo que están haciendo es, aprovechando los rituales masónicos, crear una especie de Ateneo, ¿sabes? O sea, y sinceramente, en el momento que no exiges esa fe nítida y entendiendo bien lo que es el arco real, que es como culminación de todo el camino, yo me llego a preguntar, bueno, ¿y para qué se hacen sino estos rituales? ¿No daría lo mismo coger, por ejemplo, y leer párrafos, por ejemplo, de la Declaración de Derechos Humanos? ¿Qué diferencia habría? Tan digno es una cosa como otra. Y si tú estás manteniendo unos rituales es porque los rituales pueden significar algo. Yo, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando, por caso de obediencias, por ejemplo, que profesan, en teoría dan libertad, pero están compuestas de ateos, por ejemplo, pues cogen símbolos y te los interpreta de una manera que va justamente en contra de lo que el propio símbolo puede significar. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Es un poco lo que se hace con todo esto. O sea, dices, bueno, los rituales significan algo. El ritual es un teatrillo que se hace porque representa una cosa. Y tienes que saber lo que representa eso. Si coges y lo desnaturalizas y no le das importancia al ritual y lo utilizas para hacer otra cosa, discusión política, un ateneo cultural o lo que sea, bueno, pues ¿para qué hacen los rituales? Yo en el fondo a veces pienso que puedo estar perfectamente equivocado, pero a veces pienso que el hecho de que los españoles, igual que los franceses y seguro que hay muchas naciones, las de habla hispana, seguro que casi todas, el hecho de que no memoricen los rituales parte de esta especie de rechazo a lo que el ritual puede significar, en el sentido de, bueno, como lo utilizamos para esto, tampoco nos vamos a molestar en aprenderlo de memoria, lo leemos, cumplimos el expediente y punto. Sí, bueno, en la masonería, sobre todo en la que se produce, hay debate. Sí. El rito es una especie de, pues como
en la radio una señal portadora, es decir, es la señal sobre la que se produce la modulación. Sí. Y el rito, el aspecto simbólico y trascendente del rito parece que se diluye, no se tiene en cuenta. Y en ese sentido, por eso quizás al final, en el momento en que yo he decidido regresar a la masonería activa, he optado por emulación, Sí. porque es más tradicional, es Sí. más rito, y el rito es lo que es fundamentalmente el rito, porque realmente la emulación, Sí. si le quitas la iniciación, el pase compañero y el pase maestro, se queda en nada, es solamente la administración. Sin embargo, en esos tres momentos Y el arco real. es la leche. El arco real. El arco real es la repanocha, eso es lo que está la repanocha. Es un rito El que es la arco leche. real. El hecho de que los modernos, por ejemplo, tuviesen siempre una relación tan incómoda con el arco real, fue por eso precisamente. O sea, la encarnación ritual del misticismo masónico es el arco real. Ahí es donde, citando Wilhelmshurst, en el arco real se piensa de la manera en que Dios piensa, que es muy ambicioso, pero lo que sí está diciendo es que se llega a la parte más alta de Y la una de las cuestiones por las que la Iglesia no soporta la masonería es porque no considera que Yahvé sea el Dios, que los masones puedan considerar que existen otras formas de acercarse a Dios sin así. Es eso. Pero claro, es que eso también es lo que los modernos facilitaron cuando decían esa es que ahí es donde entramos en conflicto. Como ejercicio Pero, intelectual vale, pero como ejercicio iniciático, a ver, y que no se me malinterprete, como un ejercicio iniciático según la iniciación tradicional, no. Ya te digo que ahí es donde estaban desmontándolo. Oye, ¿te importa si leo la parte de la respuesta que daban a lo del tema sobre la religión en Neyman Razón? Que lo ilustra un poco. ¿Qué me importa? A mí me da igual, yo estoy de vacaciones. Sí, bueno, mira, es la respuesta a esto y muestra muy bien el punto de vista de los antiguos. El masón obrará siempre como un verdadero noaquita, o sea, una fe clara y aceptación de la voluntad del Señor, etc. etc. El masón está obligado por su juramento a profesar adoración al Dios eterno y a creer firmemente, aquí también se pasan un poco, en los sagrados registros de los dignatarios y padres de la Iglesia, en los registros que han recopilado y publicado para uso de todos los buenos hombres. Pero por lo que nadie que comprenda correctamente el arte podrá extraviarse por los senderos irreligiosos del infeliz libertino, ni se dejará inducir a seguir a los arrogantes profesores del ateísmo o el deísmo. Y ahí es donde vamos. Y esa es la cuestión. Por eso se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Anderson. Anderson introduce dos modificaciones en sus primeras constituciones. Hay dos puntos, seguramente hay más cosas interesantes, pero hay dos puntos que se ven bien de lo que estaba haciendo. Bueno, aparte de la mala leche de quemar toda la documentación masónica, porque hoy en día tenemos sí, internet, podemos acceder a cualquier documento, pero entonces no. Y lo único que iba a estar por primera vez publicado por una imprenta acerca de masonería iban a ser sus constituciones, con lo cual al quemar, al incinerarse todos esos documentos que recopilaron, resultaba que la única información a la que uno se iba a poder acoger respecto a la masonería era lo que el propio Anderson dijese. Bueno, en esas primeras constituciones hay dos cosas que aparecen muy bien. Una es la transición que hace, porque empieza hablando de Noé y te va haciendo la transición a Hiram Aviv en la misma narración. Él lo que está haciendo es coger el tercer grado y decir, ojo, que lo vamos a estar remodelando y poniéndolo bajo el modelo de Hiram Aviv. En cierta manera, eso ya es un poco quitarle carga religiosa católica o cristiana y hacerlo un poco más laico. De hecho, además, el tercer grado iramita le salió las cosas como son redondo. O sea, ha tenido un éxito tremendo. Eso es lo que utilizamos hoy en día. Pero aparte, otra de las cosas que había que hacer era precisamente lo de más o menos, pues no cargarse, pero sí descafeinar el concepto de iniciación y el tema y la importancia de la religión, convirtiéndolo en una cosa, bueno, pues venga, vamos a ser buenos, con ser buenos vale, pero no hay que llegar a los excesos que exige la iniciación según estos, que no lo dijeran así, pero era el mensaje subliminal. Y esa era la cuestión. Porque tenían una actitud mucho más ilustrada que los antiguos, claro.
Pero yo pienso que esa universalidad es importante, es decir, si tú hubieras puesto una masonería con un sistema iniciático centrado en Yahvé, sería religión, y lo que hacía falta para que pueda ser considerado iniciático, realmente iniciático, es una abstracción, es ese Dios universalizado, en ese caso sería una especie de universalismo, es decir, o unitarismo, ¿no? Es decir, Sí, pero lo que estamos es cayendo a las presas de la trampa del lenguaje. Sí, es que con esas palabras significan para ti una cosa, sí, para ti o para los modernos una cosa, y estoy de acuerdo con ellas. Pero mira una cosa, una cuestión es que, por ejemplo, para la iniciación se puede acceder, pues siendo creyente en el Dios cristiano, o siendo budista, o siendo sintoísta, o siendo hinduista, o cada uno teniendo el concepto religioso que quiera. Eso es una cosa, y eso estamos de acuerdo. Obviamente, en el Finisterre de Europa, que es lo que era Escocia y Irlanda, donde, vamos, si acaso el 40% de la gente sabría escribir, y donde, bueno, pues el concepto cultural era muy distinto, lo que se estaba defendiendo entonces era, sí, vale, que tú puedes creer, pero el tipo de fe que hace falta es este. No era una cuestión acerca del concepto de Dios, era una cuestión acerca del concepto de fe. Y por eso enseguida enfilan al deísmo. Sí, está bien que hay que abrir el concepto de Dios. Evidentemente, sin abrir el concepto de la deidad, la masonería no podría ser tan ecuménica y tan abierta como tiene que ser y como lo es. Pero lo que yo creo sinceramente que lo que los modernos estaban haciendo no era eso. Yo creo que lo que los modernos perseguían no era vamos a abrir el concepto de Dios para que entren personas de más creencias que tengan como factor común la práctica de la iniciación antigua, etc. No, lo que estaban buscando es vamos a descafeinar esto porque lo que nosotros queremos hacer es un ejercicio intelectual distinto y no lo que están haciendo estos. Entonces, por ahí es por donde va. Y entonces ya te digo, sí, sobre el papel suena muy bien, pero la intención que tienen y la consecuencia que tienen las palabras que escribió Anderson implicaban, en mi opinión, una especie de fraude de ley con respecto a la masonería tradicional. No se trataba de abrir eso a un número de fes más amplio y una diversidad de credos. Se trataba precisamente de bajarle el octanaje a la iniciación. O hacerla más ilustrada, más abierta, más contemporánea. Sí, pero eso ya es un juicio de valor. Es que ves lo que te digo con el tema por esa regla de tres, no claro. Que no. Es que o sea, yo me crié con Iron Maiden. Y Iron Maiden son más modernos que Mozart. Y me gusta mucho Iron Maiden. Pero Mozart es Mozart y Iron Maiden es Maiden. Y aunque fuese del siglo XVIII, pues Mozart sigue siendo superior. ¿Cómo compaginar porque sin la ilustración la masonería tampoco hubiera llegado a donde ha llegado? Yo creo que sí. Yo creo que es... Bueno, miento. La antigua sí habría sido más o menos igual. Y en el mundo anglosajón habría sido bastante semejante. A lo mejor se hubiera quedado la masonería antigua en Inglaterra y no hubiera salido fuera de las colonias inglesas. Ahí sí, pero... Porque, claro, es que esta gente, si veis que estaba ahí la Royal Society y toda esta gente, sí. Era gente que estaban ya en una ilustración inglesa. Sí. Diferente de la que había aquí en el continente. Sí. Entonces esta gente concilia con el deísmo una ilustración y la hace, en cierto modo sí, le hace un club intelectual para gente de la burguesía y tal, la gente. Sí. Lo que nos lleva a otra cosa, pero ahora podemos comentar. Pero que yo creo que al abrirlo al deísmo universaliza. Yo lo veo de ese modo, es que yo no puedo entender un sistema iniciático realmente iniciático con un Dios concreto, con el teísmo. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero ya te digo que bueno, en fin, es que es tan repetitivo, que lo que andaban buscando no era eso, era otra cosa. Es que eso también es un juicio de valor. Yo creo que no, y de hecho los antiguos enseguida se dieron cuenta que en cuanto montaron su logia en el 51, lo primero que hicieron fue enfilar con eso. Montaron un chiringuito en el 51 ¿por motivos iniciáticos o porque ellos eran pobres y los modernos eran ricos? Hay varias razones. Primero, las cuestiones iniciáticas pesaron muchísimo. Aparte había otras cuestiones.
Claro, es que si hablamos de la Gran Logia de los Antiguos, la Gran Logia de los Antiguos se monta en el 51. Pero antes se monta la Gran Logia de Escocia y la Gran Logia de Irlanda. Eso estaba ya montado. La razón por la que que además se tarda más en montar la Gran Logia de Escocia que la de Inglaterra, por una razón muy sencilla. Y es que en Escocia había más de 100 logias y ellos mismos no querían montar una gran logia. Cuando montan los escoceses la logia, creo que convocan a 104 logias, las 104 logias van 30 y poco. Que eran únicamente las que eran exclusivamente especulativas o las que eran operativas, pero como son especulativos también. Y los operativos, vamos, ni se acercaron por allí. O sea, hubo que convencerles luego mucho y mandando comisiones para que se apuntase la cosa. Una cosa es reunir a 4 logias, otra cosa es reunir a 100 y pico, y más con el contexto escocés, que había mucha diferencia entre lo que eran operativos y especulativos. En Irlanda también se había montado antes. Cuando se monta la Gran Logia de los Antiguos en Inglaterra, que se monta pues en el norte, se llama, como si York fuese el centro que amalgamase a la masonería antigua inglesa. Pues no era así. O sea, en su momento York tuvo mucha importancia y durante más de 1000 años fue la ciudad más importante del norte de Inglaterra, pero en el momento de la Revolución Industrial era una ciudad ya de tercera fila. Todo lo que se refiere a esta masonería de York en realidad seguramente sea la más irlandesa, que con la Revolución Industrial, comienza la Revolución Industrial y antes incluso llega al puerto de Liverpool y empieza pues, a invadir, entre comillas, toda la zona de Liverpool-Manchester, tras una cuenca carbonífera con mucha industria. Entonces, ese aluvión de millones de irlandeses que llegan, que Irlanda empieza en 150 años, desde 1700 a 1850, Irlanda empieza con 3,5 millones de habitantes y llega casi hasta 9. Y la economía agraria irlandesa no daba para alimentar a esa gente. Esa gente se va a todo el norte de Inglaterra con la Revolución Industrial. Y seguramente todo lo que hablamos de la Gran Logia de los Antiguos, en un 85% eran irlandeses. Irlandeses antiguos, además los inventores prácticamente en totalidad del arco real, y que llegan allí. Evidentemente, la razón por la que la forman, en primer lugar, es lo que no se puede negar es una cuestión de creencias. A ellos lo que hacían los modernos lo rechazaban. Pero aparte había otras cuestiones, y es que los modernos no les dejaban entrar en sus logias. Pero una cosa es ser un inmigrante irlandés que se dedica a vender botellas de vino, y otra cosa es ser un funcionario del incipiente Imperio Británico. Eso cambia mucho la cosa. Aparte, unos eran anglicanos y los otros eran católicos. Además, con la diferencia que implica el hecho de que ser anglicano, esas corrientes latitudinarias que van encima racionalizando la fe. Y aparte, con una cuestión que hoy en día está un poquito superada, pero entonces no era el tema de la clase. O sea, no es ya que tú seas inmigrante, tal, si tú eres un obrero y yo soy un señor, ojito con... O sea, si te doy la mano, te la doy, pero con un guante para no infectarme con el contacto con una clase inferior. Eso era una cosa brutal, entonces. Entonces se junta un poco todo. En la fundación de los antiguos yo creo que hay causas clasistas, conceptos culturales, de religión y todo. Pero lo que hace que sean lo que yo creo que hace que sean tan imposibles de mezclar los antiguos y los modernos es el concepto de lo que se refiere a la iniciación. Porque otro tipo de cosas pueden ir cambiando con el tiempo, pero el concepto de iniciación no. Y de hecho, una de las cosas cuando estás leyendo acerca de antiguos y modernos es que a lo largo, desde 1717 hasta 1813, son 96 años, 96 años, y prácticamente nadie intenta acercarse a los otros. Y un siglo es mucho tiempo. Incluso conviviendo en las mismas ciudades, nunca intentan acercarse unos a otros, quitando los intentos que hizo, creo que los hace, no sé si fue Preston. Creo que fue Preston. Intenta sí hacer un poco de contactos, pero se unieron desde arriba. Pero no por la propia masonería. No. Es que pasa una cosa, es que primero empieza a haber una serie de revueltas no, auténtica revolución importante de Francia. Empieza a haber revoluciones, o sea,
tanto en Escocia como en Irlanda, como en el norte de Inglaterra, empieza a haber lo que se llaman, bueno, en Escocia los escoceses unidos, en Irlanda sobre todo los irlandeses unidos, que son los más violentos por así decirlo, incluso en Inglaterra los ingleses unidos, bueno, exigen una serie de reformas parlamentarias, mayores derechos para las nacionalidades y una serie de conceptos mucho más modernos, por supuesto una disminución del poder central y de la corona. Bueno, que eso, y además tenían unos métodos que eran paramilitares. Esas organizaciones eran un poco menos que paramilitares. Mira un poco, por ejemplo, la Orden de Orange actualmente. Pues es una cosa. La Orden de Orange surge en esos momentos y está al filo de lo que es una cosa, una orden de ciudadanos y una cosa poco menos que militar. Y encima, en el caso de Irlanda, como además por la anglofobia de los irlandeses, contaban con el apoyo de tropas francesas desembarcadas en Irlanda. O sea, eso a la corona le puso de los nervios, porque lo que significaba, lo que tenía ahí era una nación de quintacolumnistas. Y además, todo el tema de los irlandeses unidos, muy bien apoyado. Entonces, cuando surge el acta de sociedades ilegales. El acta de sociedades ilegales, y es cuando se obliga también a la masonería a que signifique. Y también, aparte de otras cosas, no sé si en la logia tuya de Murcia lo hacéis, pero en la logia mía, que son de ingleses, sí lo hacemos todavía. Es que en el reverso de las convocatorias figuran todos nuestros nombres, nuestras direcciones y nuestros teléfonos. ¿Y no, eso? yo la logia en la que estoy en trámite todavía, o tengo Sí. los trámites son lentos. Sí. Es la convocatoria es por correo electrónico. ¿Qué? No hay tanta relación de... Las nuestras es para verlas porque es que están todos nuestros nombres, nuestras direcciones y el número de teléfono. Y eso es una cosa que se acuerda con el primer ministro británico en 1797. Es decir, bueno, sí, seguís funcionando, pero quiero publicidad de todos los nombres de todos los miembros. Entonces pedían el nombre y la edad y la profesión. Bueno, pues entonces es un hábito que se mantiene en todas las logias. Cuando veas, incluso aquí en España, bueno, porque tu logia es inglesa. Es inglesa de cepa, sí, son todos, el único español soy yo. Entonces son ingleses. Y eso te lo encuentras. Y yo les pregunté, oye, ¿por qué ponemos aquí el nombre de esto? Me decían, no, por el acta de sociedades ilegales. Y después pones a mirar y dices, pues esto es del siglo XVIII. Y bueno, pues así sigue. Que el acta de sociedades ilegales, curiosamente, se aplica en Inglaterra y en Escocia, pero no en Irlanda. No en Irlanda, porque Irlanda antes era Irlanda se incorpora en 1801, pero en 1797 era una colonia y tenía un régimen legal distinto. Entonces, curiosamente, aunque el origen del problema está en Irlanda, el remedio se aplica más en Inglaterra y en Escocia. En Irlanda sigue el asunto de estas asociaciones paramilitares, paramasónicas si se quiere, o masónicas enteras, porque había regimientos enteros de masones, había regimientos exclusivos de masones en Irlanda del Norte. Sí, yo lo tengo por aquí. Déjame que vea, porque es que déjame que eche un vistazo a la chuleta. Hombre, la ventaja de que tú estás nutriéndote de todo el material. Hombre, juego con ventaja, ¿no? Juego con ventaja. Con ventaja. Es lo que te decía, ¿no? Que mientras que los pobres afrancesados en el tema de pues cuentan con sus especulaciones, tienen la literatura, ¿no? En fin, mira, logia, primeros voluntarios, número 620. Y luego un regimiento que se llama Voluntarios Masones de Lowestoft. Es un regimiento militar. Estamos hablando de regimientos exclusivos para masones en el momento de las revueltas contra Inglaterra. Pero bueno, pues esto a la corona le puso de los nervios, pero siempre. Y se obligó, aparte de que se le permitió seguir funcionando, porque en aquel momento, cuando se emitió el acta de sociedades ilegales, bueno, tanto el gran maestro de los antiguos, que era el duque de Atholl, el tercer duque de Atholl, el cuarto duque de Atholl, y también el gran maestro de los modernos fueron a hablar con el primer ministro para ver cómo se solucionaba el asunto. Y entonces fue cuando se acordó el tema de la publicidad de los nombres y también que se unificasen. Entonces la corona precisamente el rey puso a un hijo suyo que era moderno a tutelar la unificación por parte de los modernos, y a otro hijo suyo que era el padre de la reina Victoria a que tutelase la unión por parte de los antiguos.
Y entonces, bueno, pues eso ya llegó poco a poco en 1813, pero fue una cosa ordenada desde la corona, que no quería tener aquel descontrol sobre el tema. Y se nota sobre todo en este rito de emulación, se nota la influencia de los antiguos, obviamente. Sí. Se nota mucho. Cuando empiezas a leerlo, ritualmente los que se llevaron la palma fueron los antiguos, que impusieron sus tesis, vamos a así decirlo, quitando alguna excepción, pero impusieron las tesis suyas. Administrativamente, sin embargo, trabajamos de la manera de mucho más hacemos las cosas según los modernos, porque como organización estaban mucho más avanzados los modernos y mucho más adaptables a lo que es una organización moderna. Era mucho más adaptable. Desde el tema, por ejemplo, de cómo organizar la Gran Logia, tema de pago de cuotas, el edificio, constitución de la masonería como asociación con personalidad jurídica, todo ese tipo de cosas lo inventan los modernos. Y los antiguos, y sí, en el momento de producirse la unión, claro, lo que es bueno es bueno. Y sí, las cuestiones esotéricas, místicas, ideológicas y rituales son una cosa, pero la organización es la organización. Y los modernos se van muy por delante. No, se nota, por ejemplo, en emulación se incluye una oración, se habla de Dios, sí. Y rozando lo que es el teísmo, es decir, rozando no, hacedor, entrando de lleno, claro. Pero no es tan se nota ese influjo, y luego esa visión de la iniciación, lo tradicional, se ve mucho más. El caso es que es curioso, la emulación aquí en España está considerado un rito casi sin importancia para ingleses que les gusta beber whisky y hacer un rito sencillo. Bueno, en realidad no tiene nada de es lo que te decía antes, con el tema del alcohol. O sea, yo cuando estaba en una logia de rito escocés no entendía lo de beber cerveza en las logias y esas cosas, pero cuando te metes en emulación y empiezas a tener que estar durante 2 horas y media representando un papel, hablando, declamando de memoria con el esfuerzo y la concentración que te exige eso, yo he entendido para qué sirve el alcohol y la cerveza. Cuando acabas sales de la tenida, o sea, la única visión mística que tienes es la de una buena jarra de cerveza fría, macho. Eso sí, no. Y de hecho, dices, joder, o sea, entiendes por qué dices, bueno, que en su momento era casi necesario, ¿no? Pero bueno, necesario no. Era una consecuencia de que se hacían las tenidas en torno a una mesa, en torno a un banquete, ¿no? Pero a veces sí deseas que se pudiese tomar cerveza en las logias, eso sí. Te lo porque eso sin alcohol. No, de coño sin alcohol, con alcohol. Sí. Bueno, oye, pues vamos a ver de qué nos queda hablar con los modernos. Bueno, vale, pues vamos a ver. Es que no tenemos más remedio que hablar de los modernos, aunque estamos hoy hablando de los sí. El problema que hay ahora es que la visión que tenemos de los modernos es pues de una especie de laicismo rampante, ateo, tal, que el libre pensamiento, que se hablaba muy de moda y todo eso. Pero esa es la evolución de los modernos. Cuando vienen a Europa se topan con una ilustración anticatólica, obviamente, porque están recibiendo los palos de la Iglesia Católica y la historia de la Iglesia Católica en el continente tal, la que es, y despierta por muchas antipatías cuando llega la ilustración y tal. Vale, pero los modernos no eran así cuando venían en Inglaterra. Los modernos eran más antiguos que los modernos de ahora. Sí, vamos, sí, seguramente sí. En ese sentido sí. Yo creo que los modernos un poco sabían a dónde iban, pero no se puede. Recorrer un camino lleva su tiempo. Ya te digo, el ritual ese que te he enseñado antes, el ritual azul, el ritual de Bristol, es el primer ritual antiguo, perdón, el primer ritual moderno que existe. Excepción hecha de masonería diseccionada, donde el tercer grado todavía es muy primitivo. Aquí está más desarrollado. Pero sin embargo, cuando lo lees, sigue pareciendo un ritual antiguo. Solo son destellos que notas que alguien está introduciendo cosas muy distintas y dices, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, las cosas que introducen, la primera que te choca es lo que te comentaba antes.
las notas al comienzo del ritual dicen que, a diferencia de la forma tradicional, que uno se va realizando un ritual y el diácono va apuntando al candidato las respuestas que tiene que hacer, es decir, no, aquí vamos a cambiar esto, vamos a coger y que el candidato conteste lo que él piense. Eso es una cosa que suele pasar desapercibida, y yo creo que es poco menos la momento pues casi fundacional de lo que puede ser la masonería moderna. Estamos hablando de lo que es un rito de enseñanza iniciática totalmente, a decir, bueno, aquí vamos a empezar a mirar para ti, llámese desarrollo personal, llámese más flexibilidad de pensamiento o lo que sea, pero desde luego ese cambio en la masonería antigua no tiene sentido. Esto es una cosa que se introduce y que tiene unas consecuencias tremendas, porque a partir de esa es la cuña que va a acabar un poco rompiendo la piedra. Yo desconozco ahora cómo se inician ritos escoceses antiguos y aceptados, si se hace de alguna variación. Sí. Yo cuando me inicié en ritos escoceses antiguos y Sí. aceptados, lo hice en el rito del norte de España. Sí, Bueno, creo que todavía se hace. Al iniciado se le pregunta ¿qué entendéis por virtud? Sí. El que está iniciando se responde, sí. y luego el venerable Sí, le sí. hace su... Sí, no, eso es así, a nosotros sí. Por el fanatismo y tal, lo mismo, Sí, responde, sí. y entonces el otro le dice, pues nosotros entendemos esto. Sí. O sea, Esa es la cuestión. Yo creo que es un hecho muy definitorio de la masonería moderna, eso. Seguramente lo más definitorio de la masonería moderna sea vamos a decir, aunque sea una palabra que tenga así, ese aspecto de libre pensamiento. O sea, hay mucho más amplitud con las desventajas que pueda tener, pero también las ventajas innegables. O sea, evidentemente ahí se va más a una libertad de miras que la masonería antigua no tiene, porque no puede tener, porque la iniciación tradicional no funciona así. Pero sí, eso es uno de los rasgos más fuertes. Mira, tengo aquí, me he marcado en la chuleta algunas diferencias, bueno, algunas no, pues creo que tengo casi todas las diferencias entre antiguos y modernos, por si ahora después pues las vamos enumerando un poquito. Mira, vamos a ver diferencias entre los antiguos y modernos. Mira, por ejemplo, el capellán. El capellán, evidentemente, es una figura del ritual de emulación, no existe en el rito escocés ni en el rito francés. El sustituto del capellán, curiosamente, que yo creo que esto a lo mejor le chincha a los oradores, es el orador, como voz de los dioses. Bueno, en sentido teórico tal, la figura del capellán queda cambiada por el orador, y las oraciones pues desaparecen, obviamente. Otra de las cosas que cambian, por ejemplo, es el tema de los diáconos. Los diáconos son sustituidos por expertos. Son por una especie de auxiliares. La cuestión por la que se le llama expertos es porque llega un momento, bueno, en inglés se llama auxiliares, stewards, pero cuando pasan a Francia, pasan en el momento precisamente en que se encargaban los expertos o los auxiliares de la declamación de las planchas, de las lecturas, que eran como planchas o textos escritos por maestros lectores, grandes especialistas, Preston, Webb y gente así, que se memorizaban y se recitaban en la logia, se declamaban, que es el antepasado de las planchas. El momento en que en vez de recitar la plancha de un maestro lector, pues recitas la tuya propia, pues es cuando empieza a introducirse la plancha como elemento moderno. Bueno, pues los diáconos son sustituidos por expertos, y yo además nunca he entendido por qué los antiguos, los modernos, siempre han tenido tanta tirria a los diáconos, y los antiguos lo han defendido con tanto ahínco. Es que por ahí tengo en el libro, sabemos hasta la fecha exacta de cuándo los antiguos se salieron con la suya en el tema de los diáconos, cuando se creó el ritual de emulación. Y me pregunto, aquí es una especulación mía, si no tiene que ver con el aspecto esotérico. Porque si los diáconos no se representan bien, la logia no se puede convertir correctamente en un trasunto del alma humana. Pero esto es solamente una especulación mía. Lo que sí, desde luego, está claro es que los modernos le tenían tirria a los diáconos, siempre que pudieron se los quitaron del medio. Los diáconos tampoco es que tengan un papel fundamental. Yo creo que sí. Bueno, eso ya es discutible. A mí me parece que sí. El hecho de ser los que van siempre con los candidatos, son los que recorren el camino con los candidatos, yo creo que sí, pero bueno, eso... mira, por cierto, hablando de los expertos, resulta que para evitar que esto fue un invento moderno, ahora no se hace en España, tampoco se hace en Inglaterra,
pero como sobre todo en los modernos que había personajes de mucho lustre social, personas de mucho peso, pues empezaron a ocupar cargos importantes, incluso la maestría, la gran maestría. Hubo un momento que se impuso entre los modernos la obligación de que el gran maestro surgiese fuese propuesto por la gran logia de expertos, de forma que fuese una persona ya versada en la declamación de lecturas la que ocupase el cargo de gran maestro. Y así decir, bueno, será que sea, pero seguro que de masonería sabes, y no estás solamente ahí por estar forrado de dinero. Palabras de primer y segundo grado. Esto es una de las cosas curiosas, en el fondo un aspecto administrativo, o no sé cómo llamarlo. Con la publicación de Masonry Dissected, de masonería diseccionada, a los modernos les entró el yuyu de que se les pudiesen colar falsos masones en la logia. Y la solución que hicieron fue cambiar las palabras de paso de primer y segundo grado. Perdón, las de paso, no, las palabras de grado. Las invirtieron para poder reconocer los masones. Hoy en día lo hacemos como lo hacían los modernos, con las palabras invertidas. Lo que hoy es nuestra palabra de segundo grado, originalmente era la de primera, y la que es la palabra de primer grado era originalmente la segunda. El signo de socorro. Mira, tú te iniciaste en escocés. ¿En la Gran Logia de España? Sí. Vale. Seguramente te acuerdas que te dijeron, el signo de socorro se hace así, pero en Irlanda, Inglaterra, en Escocia, Irlanda y en Estados Unidos se hace de esta manera. No, yo cuando la última tenida que estuve en la que Sí. se hizo el signo de socorro y tal, Sí. me quedé alucinado. Sí. Porque yo estaba acostumbrado al rito escocés, Sí. sino de maestro y tal, Sí. y punto, Sí. pues punto de pelota, ¿no? Y cuando aquí se hace así y tal, pim, pam, pam, tal, digo, la releche. Pero los signos, pero claro, luego en la masonería liberal tampoco es exactamente. Bueno, ese sí, se pone ese sí, ¿no? Sí, el caso es que estamos grabando un audio y estamos haciendo gestos aquí sí, y tal. sí, bueno, pero el gesto que me estás haciendo es el de que se hace en España, que se hace en Inglaterra, que es el de los modernos. Y seguramente también se hace en Francia. Es el signo de los modernos, que es el que utilizamos en España. Y que utilizan también los ingleses. Pero, al menos yo me acuerdo cuando me iniciaron en Irama Bif, o las iniciaciones que se hacen en Irama Bif, se enseñan los dos. Y cuando en mi logia de emulación también se enseñan los dos. Es que te dice, bueno, así es así, pero en Inglaterra, en Irlanda, Escocia y Estados Unidos se hace de esta otra manera. Bueno, pues esa manera de Escocia, de Irlanda y de Estados Unidos es la manera antigua, que son los países y en Canadá también, donde sobreviven los usos antiguos. Pero por las colonias, cuando Inglaterra empezó a colonizar América, Sí. aquellos eran los antiguos. No, empezaron con los modernos. Las primeras logias son los modernos. Es una cosa muy curiosa. Sí, estadísticamente empiezan con logias de modernos. Eso es una cosa curiosa. Y de hecho la primera logia, la de Boston, es fundada por los modernos. Pero es que luego pasa una cosa. Y es que cada vez Inglaterra va metiendo más ejército en Estados Unidos. Y conforme va metiendo más ejército, va metiendo más irlandeses. Claro, es que allí en Estados Unidos la masonería funciona de una manera muy diferente de la nuestra. Funciona en plan Allí York. está el simbolismo y luego ya te puedes meter en los grados ya del César escocés o tal, Sí. o el York, tal, que por eso las logias son tan raritas. Es decir, Sí. no, es que aquí tenemos solamente los 3 primeros grados Sí. y luego ya te buscas la vida y tal. Luego aquí en España puedes entrar en el rito escocés de Sí. entrada. Sí, bueno, eso es una particularidad del mundo francés y español y italiano, del mundo latino, que eso, pero no, en el mundo anglosajón tú haces por York o Preston Huevo, lo que sea, los 3 primeros grados, y luego generalmente te metes en muchos grados al mismo tiempo, te metes en rito escocés, te metes en arco real, en marca y en otro montón de cosas. Más cositas. Bueno, la ceremonia de instalación, los modernos celebraron una instalación al año. Y los antiguos celebraban 2, en San Juan de verano y en San Juan de invierno. Esto significaba que a largo plazo iba a doblar el número de maestros antiguos con respecto a los modernos en la futura logia unificada, con lo cual se acordó que serían solamente una instalación al año. Herramientas de grado, bueno, los antiguos es una cosa que se hace en emulación. Cuando hay cualquier ceremonia se explican las herramientas de grado, mientras que a los modernos eso siempre les dio igual. Sí, otra cosa que hay en emulación donde Sí. se explica todo perfectamente es otra cosa que se nota que
Sí. Ahí, bueno, la costumbre, mira, las fechas de las tenidas. Esto era mejor el sistema antiguo y se impuso. Los antiguos se reunían en una fecha concreta, el segundo martes de cada mes. Es un sistema antiguo. Los modernos se convocaban de forma mucho más anárquica. No lo hacían de esa manera. El sistema que seguimos actualmente es el antiguo, curiosamente. Vamos a ver. Bueno, los maestros instalados entre los modernos eran automáticamente grandes oficiales, mientras que los antiguos no. Esta me encanta, el testamento filosófico. Digo que me encanta porque esto tiene una mala leche impresionante. Lo de la invención del testamento filosófico. Entonces en ese momento no era exactamente el testamento filosófico, pero sí se nos hacía que el candidato tuviese que escribir una serie de cosas antes de ser iniciado. Digo que esto tiene mucha mala leche porque eso obligaba a que el candidato supiese leer y escribir, cosa que no estaba ni muchísimo menos garantizada en el caso de los masones antiguos. O sea, hoy en día a alguien se le ocurre hacer un movimiento así, lo tildan de fascista y le montan un scratch. O sea... Sí, pero claro... Estaba justificado. Sí, justificado sí, pero ya. Aunque entiendo perfectamente ese mal hecho porque es una forma fascista. Pero yo también a veces lo he comentado en relación con las cuotas de ingreso en la masonería. Ya. Es decir, es que lo que se hace en la masonería cuando un tío quiere entrar en la masonería y se le dice tú tanta pasta tienes que pagar para entrar, eso es clasismo puro y duro. También, hombre. Hay lo mismo, Alfredo. Ya, sí, en parte también. También te digo que es mucho más barato con los ingleses, O sea, yo ya te digo, yo pago la mitad. En las logias de emulación, como no necesitan tener un templo estable, son mucho más baratas, pagar 200 y pico euros. Sí, yo me refiero que es la cuota de entrada en la masonería. Cuando entras en la masonería tienes que pagar un dinero. Eso es clasismo, porque ese dinero tampoco hace falta que sea tanto, ni que... Sí. Pues ya te digo, esto del testamento filosófico es un poco cruel, porque ya te digo, o sea, entre la población el índice de analfabetismo era superior al 50%. En el siglo XVIII, en Inglaterra, en España no llegaba ni al 25%. En Inglaterra se aproximaba al 50%, que ya es una mejora. Pero claro, en un mundo donde el 50% de la gente no sabe leer y escribir, claro, es que la retroemulación no se hacía de forma memorizada y sin escribirlo por mantener el secreto. Se hacía porque la mayor parte de la gente no sabía escribir y era la forma que había que hacerlo. O sea, como una bolita de teatro. Se ocurrirían también en el ambiente de reflexión y dirían, bueno, así que tengan algo que hacer. Mira. Porque la cámara de reflexión se fue convirtiendo en una especie de recinto esotérico con el paso del tiempo, porque era un sitio donde tenías almacenado el tío hasta que lo iniciabas. Yo creo que la conversión de la habitación o lo que fuese a cámara de reflexión moderna que conocemos hoy en día, yo creo que tiene mucho que ver con las asociaciones esotéricas londinenses de la época. O sea, que había muchos clubes de estos de... Lo que está pasando ahora también, que va a pasar siempre. Fulanito, yo te invoco, pum, los golpes y esas cosas. Eso era una moda. Mucha de la gente que participaba en la masonería luego iba a clubes de este tipo. Es que mucha gente que participa en la masonería, que se iniciaba en la masonería, al mismo tiempo que estaban en la masonería, eran rosacruces, eran teósofos, eran tal, y todos querían poner su granito de arena en el tema. La cadena de unión también tiene este origen. La cadena de unión no es también una práctica de este tipo. Es una práctica de este tipo, no parece la masonería antigua, salvo una excepción. Hay una excepción que me la encontré, pero es un grado ya de factura ya bastante avanzada, que es el grado de muy excelente maestro. Pero aquí estamos ya metidos en el siglo XVIII, casi XIX. El grado de muy excelente maestro se hace una especie de cadena de unión, cruzando los brazos, el uno por encima del otro, ya cogiendo a los hermanos de al lado, y se hace de rodillas. Pero es un grado de creación relativamente ya reciente. En los grados tradicionales de York y de emulación, eso no existe. O sea, los ingleses de aquí de España, que son masones, descubren lo que es la cadena de unión cuando van a ver una trinidad de ritos cosas antiguos y aceptado. Entonces, antes nunca la han conocido. Es un hábito ajeno a la tradición suya. Y unas últimas cositas que son propias de la masonería moderna, heredadas, una por ejemplo, la copa de la amargura. La copa de la amargura no existe en la masonería tradicional. Y la primera vez que aparece precisamente en el ritual de Bristol, en el ritual este.
que es para 1770, 1760 por ahí, y una zona visto que era zona típica de modernos, una zona donde no había presencia irlandesa, prácticamente no había presencia antigua. Es ahí donde se crea el círculo de espadas. Eso también es una aportación moderna, no existe en la masonería antigua. Se supone, supongo que por especular que a lo mejor es de origen militar, había dado cuenta de que bueno, en aquel imperio incipiente ya había cada vez más gente militarizada, pero bueno. Y bueno, lo que se hace en el segundo grado, los órdenes arquitectónicos, las artes liberales y los sentidos, esto también es una introducción de Preston, que era en el momento que lo hace pertenecía a los modernos. Y esas son más o menos así un poquito las... Bueno, desde luego la diferencia principal entre antiguos y modernos es el arco real. El arco real como quintesencia de la iniciación tradicional, mística, más no poder, y hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, que era algo porque tenían siempre mucha tierra. Los modernos se fundan en el 17. Pero hasta el 66 me parece que no montan capítulos de arco real, y lo hacen porque ven que están perdiendo ya la batalla de la masonería contra los modernos, contra los antiguos, perdón. Lo hacen porque, bueno, primero es que hay en ese momento de final de los 60, comienzo de los 70, se reconocen entre sí la Gran Logia de los antiguos, la Gran Logia de Irlanda y la Gran Logia de Escocia. Se reconocen entre sí y tienen mucho cuidado de dejar a los modernos fuera de ese triángulo de reconocimientos. Y además estaba notando que estaban perdiendo membresía, que se les iba a los antiguos por el tema del arco real. Entonces montan arcos reales, también lo hacen de una manera un poco distinta como lo hacían los antiguos, porque los antiguos tenían una progresión de grados, marca, un pasado maestro, que es como se sigue haciendo todavía en Escocia, en Irlanda y en Estados Unidos. Pero aquí los modernos lo que hacen es incorporar directamente el grado de arco real como la segunda parte del grado de maestro. Conceptualmente no es incorrecto, pero se salta el camino. Hay otra serie de cosas que se aparecen de la masonería tradicional, pero claro, el grado de maestro es la primera iniciación, pero luego vienen una serie de iniciaciones hasta que llegas al arco real. Los irlandeses y los escoceses lo representan. Las encarnan esta serie de iniciaciones en una serie de ceremonias de velos con los capitanes de los velos, y una cosa muy bonita y que la veis muy vistosa, pero esto no lo tienen los modernos. Y de hecho, como hoy en día en España y en Inglaterra el sistema que se sigue es el de los modernos en este sentido, no está el sistema de grados para llegar al arco real, sino que cuando eres maestro automáticamente pasas al arco real. Eso provoca, en parte por cuestiones esotéricas y en parte por cuestiones administrativas, que mientras que los escoceses e irlandeses nos reconocen el grado de maestro, uno es maestro en España y te dejan entrar en la logia de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda, pero no nos dejan entrar a su arco real. Yo he saltado al arco real, pero si quiero entrar en un arco real escocés o irlandés tengo que volver a pasar sus grados. O sea, pasado maestro, muy excelente maestro, marca, la marca la tengo, y así hasta llegar al arco real, porque no lo reconocen. Y aquí el arco real suena una cosa muy exótica. Suena muy ajena a la masonería española. Claro. Aquí lo que se ha hecho es el rito escocés antiguo y aceptado, que es lo que ha sido aquí siempre, pues, y sigue siendo el grado mayoritario de largo, ¿no? Entonces, bueno, los raros que nos dedicamos a emulación, pues a lo mejor con el tiempo la cosa se va equilibrando, pero... No, pero es que incluso los que estamos aquí trabajando desde una perspectiva en la que podríamos encajar o considerarnos más cercanos a la actitud de los antiguos, también somos herederos de la masonería moderna afrancesada. En parte sí, en parte sí. Claro, yo mismo, a mí me dices que el arco real es el punto definitivo maravilloso de la muerte de la masonería. Es más bestia que eso, lo que se dice. Pues, es aún más bestia. Se dice que la masonería existe porque existe el arco real. O sea, pero esa es la concepción antigua, claro. Es la concepción moderna. Bueno, y de hecho, yo a veces pienso que la razón por la que a la gente de otras obediencias le cuesta tanto entender por qué no se les reconoce es precisamente por el tema del arco real, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo de una obediencia que es muy distinta a la que pertenecemos nosotros, el Gran Oriente de Francia.
dice, bueno, es que vosotros exigís ese dogmatismo de exigir creer en Dios. Bueno, que ese dogmatismo que viene por el hecho de que es una logia de masones antiguos, libres, antiguos y aceptados. O sea, es una masonería que no renuncia al por real. En el momento, claro, el peso, el centro de gravedad de la Gran Logia de España y de cualquier obediencia de este tipo no está en su Gran Logia, está en el arco real. Es la razón por la que, tanto en España como en Inglaterra, por ejemplo, Óscar de Alfonso, que es el actual Gran Maestro, en el momento que fue nombrado Gran Maestro, como él ha sido principal del Santo Arco Real, automáticamente pasó a ser también el primer gran principal del arco real de España. ¿Por qué? Porque ambos cuerpos van de la mano, y de hecho, lo que te estoy diciendo, el centro de gravedad de la Gran Logia de España no está en la Gran Logia ni en su asamblea, está en el arco real, y por eso no se tolera nada que atente mínimamente contra el arco real. Esto visto desde fuera no se entiende. Sí, bueno, noto el gran esfuerzo que está haciendo la Gran Logia de España por potenciar el arco real, que se nota, vamos, pero luego te comentaré lo de Murcia y tal, que luego hablamos. Es que la Gran Logia de España, de cierta manera, está intentando huir de la masonería más o menos tradicional, la masonería del Gran Oriente español, y convertirse un poco más en Gran Logia de España en plan antiguo, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, lo que te digo, visto de fuera, ¿por qué no nos reconocen? Que si hacemos prácticamente lo mismo. Tú ves una tenida. No he tenido nunca el gusto de estar en una tenida del Gran Oriente de Francia, pero no será muy diferente una tenida del Gran Oriente de Francia, aparte que sea rito francés, con una tenida del rito escocés, por ejemplo, lo que se haga en Alicante. Creo que tiene que ser muy semejante. Lo mismo. Y visto desde fuera dices, pero se estamos haciendo prácticamente lo mismo por la chorradita del tema de creer en Dios o no. Por esto se nos está discriminando o no se nos reconoce. Claro, la cuestión está que sí, bueno, estás haciendo eso, pero en una obediencia cuya razón de ser sigue siendo la iniciación tradicional. Entonces, claro, yo en eso se entendería mejor el tema de los reconocimientos, en vez de negociarse, porque no se negocia, entre de una gran logia a otra gran logia, decir, bueno, vamos a negociar de gran capítulo de Arco Real a gran capítulo de Arco Real. Vuestro capítulo de Arco Real en esta obediencia, ¿cómo es? Así. En esta es así. ¿Entendéis por qué? Pues ahí está la cuestión. Hay cuestiones como, por ejemplo, cuando creo que la última actualización que ha habido del rito escocés en la Gran Logia de España incluye las preguntas. ¿Qué churro les ha salido? Bueno, eso luego lo borramos. Eso luego borramos lo del churro. No, es que. Porque, por ejemplo, de por qué el venerable maestro está en Oriente, por qué tal, recuerdo yo que precisamente fue la tenida en la que yo fui a visitar a Irán. Digo, pero si eso está en el rito escocés, no estaba en la cuando yo trabajaba en la Gran Logia de España, con el rito escocés, con el rito del Oriente de España, antes de que la Gran Logia de España tuviera su propio rito. Yo que no sé para qué se toca, pero en la simbólica eso está. Sí, pero meterle mano a los ritos de España, en España, del rito escocés, hay que mirarlo mucho por una razón, y es que, dado que los ritos que utilizamos son ritos de origen, son ritos franceses traducidos, y las lenguas son muy inmediatas, las traducciones suelen ser muy buenas, y en general los ritos que se han manejado en este país de ritos escoceses antiguos y aceptados han sido muy buenos. Tú coges los ritos y los lees y están bien estructurados, son hasta poéticos, son ritos muy bien hechos. El rito con el que yo me inicié, el rito escocés, es un rito que era muy bueno, y el rito anterior que se empleaba, que era pues semejante, casi idéntico, con algunas modificaciones, era también muy bueno. Pero no solo era bueno en su construcción, sino, ya te digo, en su calidad literaria también lo era, porque los idiomas son muy próximos, el español y el francés. Yo descubrí que había malas traducciones de rituales cuando escuché por primera vez el rito de emulación en español, la traducción que estábamos utilizando, que ahora se va a modificar, gracias a Dios, pero el rito de emulación que se está utilizando en español es catastrófico, es muy malo. Ahora lo que pasa es que ya está preparada la nueva versión y se han corregido por un de cosas, pero claro, el problema es que una cosa es traducida del francés, que por la inmediatez, pues
puedes hacerlo hasta con calidad literaria, pero traducirlo en inglés es más complicado. Y el reto de emulación tiene muchos agujeros por ahí, ¿sabes? El reto de emulación, si te pones, tienes que traducirlo del inglés. Sí, no. Es que además el primer reto de emulación que se hizo utilizó en España, no se tradujo del inglés. Se cogió la traducción francesa del reto de emulación y se hizo una traducción de una traducción. Estupendo. Sí, o sea, sí. Entonces, claro, luego se ha ido mejorando y es muy complicado. El reto de emulación, el ritual, es complicado por eso, porque traducir del inglés al español pues tiene mala baba. Sí. Bueno, pues nada, acuérdate de quitar lo de... No, bueno, seguramente lo dejemos ahí, ya está, ya que sepa que ya, no sé cuánto tiempo hemos estado hablando del tema. No tengo ni idea. Son las 8:30, pues a lo mejor 1 hora. Pues no lo sé, porque no sé a qué hora hemos empezado. Bueno, ya nos daremos cuenta. Bueno, pues voy a parar de la grabadora, ¿vale? Vale. Oye, si esto no sale bien teníamos que coger eso y buscar un patrocinador, ¿eh? Luego sacamos pasta y todo de esto.